El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico celebró durante este año 2021 la Bienal de Arquitectura. Y básicamente no solamente participan distinguidos colegas arquitectos y arquitectos paisajistas de Puerto Rico, sino que se seleccionan proyectos significativos que merecen ser reconocidos por ese cambio, por ese enfoque importante y básicamente por presentar lo mejor de nuestra arquitectura en Puerto Rico. En esta ocasión estamos en plena celebración, puesto que nuestro compañero, el arquitecto Fernando Abruña, ha sido el recipiente de una de estas menciones de honor importante de la Bienal. Entre ellas se encuentra el tema de proyecto construido. En la categoría de proyecto construido se encuentra una casa que Fernando Abruña no solamente diseña, sino que de cierta forma nos da unas grandes lecciones sobre el futuro de Puerto Rico, de cierta manera, si nosotros queremos hacer algo al respecto. Y se trata de la casa Enlace Resiliente. Así que para estar hablando sobre este tema, pues queremos aquí invitar al compañero arquitecto Fernando Abruña nuevamente con nosotros. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Elliot. Un placer y un honor y un privilegio siempre conversar contigo y ahora con el tema de la Bienal, pues con más gusto, seguro que sí. Sí, fíjate, es uno de esos temas que me gusta cubrir con calma, Fernando, porque en efecto no es extraño para nosotros los reconocimientos y se reconocen a los deportistas cuando hacen grandes logros, se reconocen distintos artistas cuando logran ciertas hazañas importantes. Recientemente vimos las Olimpiadas y nos enorgullece cuando los nuestros ganan una medalla de oro, sin duda alguna. Pero ¿qué ocurre? En la arquitectura también hay grandes premios relacionados con ese desempeño de calidad. Y en este tema se trata de la Bienal. Y entonces a mí particularmente me llama la atención de que sea una casa y una casa que nos sigue dando lecciones de cómo vivir en esta época en Puerto Rico. No es una rareza que sale este programa prácticamente en pleno momento donde estamos pues recordando los 4 años después del huracán María. Así que en esa parte pues me es muy notorio entender de dónde es que procede todo esto. Así que te pongo la cancha a ti, Fernando. Muy bien, gracias por esa introducción y por hacer ese enlace, ¿verdad? Con ese desastre catastrófico que tuvimos con el huracán María, que me da pie para hablar sobre la casa, ¿verdad? Porque esta casa se inició el diseño de la casa se inició a través de un concurso que patrocinó el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el proyecto Enlace del Caño Martín Peña, las comunidades del G8 del Caño Martín Peña y el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. O sea que habían un grupo de organizaciones patrocinando este concurso. Se hizo entonces una convocatoria a nivel nacional. Luego de cumplir con los requisitos del concurso, pues se dictaminó un laudo y se escogieron tres premios, un primero, un segundo y un tercer premio, que estaban los tres pautados para construirse, ¿verdad? Como a manera de un prototipo para repetición futura en comunidades afectadas por el huracán María. Y entonces, el pliego del concurso pedía, ¿verdad?, que la casa fuera sostenible, que fuera resiliente y que a la misma vez pudiera hacerse con una cantidad de dinero limitada. Para quizás, dependiendo de las gafas, el color de las gafas con que uno se ponga, puede verse como algo bueno o algo menos bueno. El segundo y el tercer premio, por las razones que fueran, no completaron, ¿verdad? No completaron los documentos de construcción o no continuaron con el proceso para hacer los planos de construcción. Y entonces, en lugar de construir un prototipo del primer premio de nuestra casa, pues como el segundo y el tercer premio no se completaron, pues entonces tenemos la oportunidad de hacer tres casas del mismo prototipo, ¿ok? Ya entonces construimos dos
y ahora vamos a comenzar una tercera, y eso pues nos ha dado pie para aprender. O sea que aprendimos en estas primeras dos en el sentido de que las dos son dos condiciones diferentes, y la tercera es una condición tercera diferente también, pero que nos permite aprender de las cosas buenas y de las cosas que no resultaron tan buenas de estos primeros dos prototipos. O sea que presumiblemente el tercero va a quedar todavía mejor. Y digo esto todavía mejor porque aún con las dificultades que uno siempre confronta, ¿verdad? Cuando uno trata de llevar un concepto de diseño de concurso a la realidad pragmática, ¿verdad? Que se tiene que enfrentar uno de un sitio específico, un cliente específico, una comunidad específica, unas limitaciones presupuestarias específicas. Pues aún con esas limitaciones nos sentimos orgullosos del proyecto que finalmente, de esos dos prototipos que se construyeron, y estamos ansiosos de empezar el tercero, ¿verdad? Ahora estamos en el proceso de permisos, del cual hay que hablar un ratito después. Claro que sí, eso es así. Fíjate, Bruña, Y me gusta estar escuchando la historia en cuanto a que tienes esa oportunidad de uno estar viendo una segunda y una tercera ocasión un mismo diseño. Cuando se está pensando en diseños que son prototipos, ¿no? De que se pensaron desde el inicio. Y en esta parte tengo que, ¿verdad? Introducir un concepto importante, que es que para nosotros los arquitectos, pues cuando se diseña algo a la medida del sitio, a la medida del usuario, ¿verdad? De esa persona que va a habitar esa casa, por ejemplo, en esta casa, particularmente hablando, de la comunidad que recibe. Y en tu caso, de todas las condiciones ambientales particulares. ¿Eh? Así que de por sí, estar pensando de que hacer un prototipo, una casa que se pueda poner en cualquier lugar y funcione de la forma aceptable, es un reto de diseño por sí solo. no solo es un reto, sino también para nosotros ha sido muy aleccionador y un proceso de aprendizaje, porque en realidad no existe tal cosa como una casa prototipo. O sea, ¿Verdad tú lo que no? intuiste, ¿verdad? En ese preámbulo que tú Sí, acabas de sí, hacer, pues ya entre líneas se sobreentiende, ¿verdad? De que una casa prototipo pues realmente no se hace. Lo que uno puede no hacer es un existe. concepto básico, pero ese concepto básico hay que adaptarlo a las circunstancias de cada nuevo lugar y a las circunstancias de la persona que lo va a vivir ahí. Así que Qué con bien. toda razón tienes, ¿verdad? Has dado en el clavo en el sentido de que aunque se bautiza como una casa prototipo, en realidad hay que hacer ajustes para cada una de las implantaciones que se vayan a hacer en diferentes lugares. Aunque se parezca a la casa, realmente tal cosa de que sean dos gotas de agua no es cierto, Aunque exactamente. se parezca. De hecho, el primero y el segundo, de este prototipo hicimos una primera construcción y una segunda construcción. Como te dije, vamos a hacer la tercera, pero la primera y la segunda se diferencian bastante, ¿verdad? Hicimos unos cambios que aunque la estructura principal se mantiene, pues si tú las miras parecen dos casas diferentes, porque el diseño tiene la bondad, tiene la posibilidad de con cambios menores poderse ajustar a diferentes solares, y entonces pues con unos gestos mínimos se logran geometrías diferentes y parecen como si fueran dos casas diferentes. Así es, fíjate, me gustaría un poco hablar, Abruña, de que es el trasfondo relacionado al diseño, ¿verdad? Porque esto era pensado para una comunidad en particular, que es la comunidad del Caño Martín Peña. Entonces, de momento uno piensa que después de la destrucción de un huracán, pues uno dice, bueno, pues sencillo, pues se hace un diseño estándar, prototipo, y se repite por ahí para adelante. Pero ¿qué ocurre? Tal cosa, como hablamos, no es de esa manera. Me gustaría un poco conocer qué fue lo que te encontraste en cuanto al solar y las condiciones de sitio, porque no es cualquier tamaño de solar, un solar que tiene sus propias restricciones. Bueno, eso es otra historia, porque aunque el concurso dio un tamaño de solar ideal, la realidad cuando nos encontramos fue totalmente diferente. De hecho, vimos algunos solares que estaban disponibles que parecían una estrella en su geometría. ¿Verdad? Imagínate tú tener una casa rectangular, un solar cuya geometría es como de una estrella, ¿verdad? Otros que es de forma de un trapecio, otros que es de un paralelograma irregular. O sea que, y se da, digo esto porque se da en las circunstancias del Caño Martín Peña, donde
ciertos sectores, ¿verdad?, de estas 8 comunidades que forman las comunidades del G8, algunas de estas comunidades pues fueron casi como quien dice improvisadas, ¿verdad? No fue que se preparó un diseño urbano para que la gente fuera a vivir allí, sino que la gente por necesidad se tuvo que ir allí, y entonces pues no hay, en algunos sitios no hay, ¿verdad?, el orden urbano que uno se imaginaría, ¿verdad?, de unos solares con unos tamaños típicos, unos ejes de circulación que definen más o menos cómo uno se mueve por el área urbana. Así que pues resultó, ¿verdad?, difícil conseguir los solares que se pudieran, donde la casa se pudiera ajustar. No obstante, lo que te digo, pues finalmente sí conseguimos 2 solares. El tercero, que tenía problemas de titularidad, pues se quedó en el aire, y esa es la tercera casa que vamos a hacer próximamente. Pero hay una, por ejemplo, de las 2 que hicimos, una cuyo solar es tan estrecho que tuvimos que hacer unos cambios, no son radicales, son cambios menores, pero que pudimos acomodar, ¿verdad? El espacio interior de la casa se mantiene incólume, ¿verdad? Es lo mismo que está para el solar más cómodo. Pero si te digo que el solar tiene de ancho, a ver si puedo hacer la memoria matemática en mi mente, son como 24 pies de ancho, imagínate, un solar de 24 pies de ancho. Y tuvimos que acomodar una casa con sus patios laterales cumpliendo código. Y entonces esta casa tiene un patio lateral interior que también tuvimos que reducir su anchura, ¿verdad? De 10 pies que teníamos en el prototipo a 8 pies por la angostura que tenía el solar. Para hacer una Y referencia a nuestros amigos que nos escuchan, básicamente estamos hablando en términos que usted y yo vemos casi todos los días, el tamaño de menos de 3 estacionamientos, básicamente. exactamente, esa Y es una ahí buena tener que hacer analogía. una casa con su cumplimiento es bien intenso, bastante fuerte. Fue intenso. Entonces, lo otro que es interesante es que la casa está en un nivel que es un poco más alto que los vecinos inmediatos, y entonces pues también había que tomar en consideración cómo iban a discurrir las aguas de lluvia, las aguas pluviales, ¿verdad? No podemos derramar aguas de nuestro solar a solares aledaños, así que tuvimos que hacer unos embelecos aquí y llevar unas tuberías y pedirle permiso al vecino para que pasara por un área de su solar, pero que saliera sin perturbarlo, saliera a la calle, etcétera, etcétera. O sea que hubo una serie de retos que se resolvieron, ¿verdad? Pero no obstante, pues las casas quedaron lo más chéveres, y ambos dueños, ¿verdad? Don Manuel y doña Gladys quedaron bien contentos con su casa. Ahora, fíjate, en Sí, este momento en que Abruña, en que se está previendo en Puerto Rico una posible alza en los costos de electricidad, y también se atisban en procesos futuros también algún tipo de posible incremento en el costo del agua igualmente. Esta comunidad particularmente pues sufrió el embate intenso de María como lo sufrió gran parte de Puerto Rico. La diferencia es que estamos hablando de gente con escasos recursos económicos que sus casas en parte reflejaban esa carencia. Así que estas casas estaban destruidas cuando ustedes entran al proyecto, debo decir. Así que la solución de diseño que estaremos hablando y podrán algunos de los amigos que nos seguirán en las redes sociales observar fotografías en los próximos segmentos, intenta resolver todas estas interrogantes. Así que pues en esa parte pues nada, quería pues hacer la hincapié de lo importante que fue llevar estas soluciones a este sector en particular. quería añadir, aprovechando la coyuntura, ¿verdad? De que cuando sacamos a subasta estas 3 casas, los 3 prototipos iniciales, los costos de construcción estaban, si ahora están altos, en aquel momento estaban exorbitantemente altos, porque fue un año después del fenómeno, ¿verdad? Después del huracán. Y aunque suene apócrifo, ¿verdad? Te aseguro que lo que te estoy diciendo es verdad. Son casas que tienen 528 pies cuadrados de área cubierta, techada,
y un patio interior muy, muy holgado, muy cómodo, de 300 y pico de pies cuadrados. Pues estas casas, cuando se sacaron a subasta, 13 licitadores estuvieron interesados, de los cuales 3 finalmente sometieron pliegos, o sea, sometieron sus números, sus cotizaciones, y sin fallar. Esto suena absolutamente absurdo, pero todos cotizaron cada una de esas casas en $300,000. ¿Okay? Dios mío. O sea, que si calculas el costo por pie cuadrado, estamos hablando de $600 por pie cuadrado, cuando la norma antes del huracán María eran $150 por pie cuadrado, imagínate. Así que cuando nosotros vimos eso, pues yo por poco infarto cuando se hicieron las lecturas, de esas licitaciones, y me estuvo gracioso porque algunos de los compañeros ingenieros instantáneamente me miraron con cara acusatoria. Abruña, ¿qué fue lo que tú hiciste ahí que tú ¿Qué costó tan caro? Eso es culpa del arquitecto, Dios mío. Es culpa del arquitecto. Pero después se dieron cuenta de que el mercado había cambiado enormemente. Así que terminamos contratando una brigada, ¿verdad? Pequeñita, con un contratista casi chivero, ¿verdad? Y a propósito del término chivero, ¿verdad? En Puerto Rico se habla de un contratista chivero cuando el proyecto, antes era cuando eran proyectos de menos de $35,000. Ahora pues pueden llegar hasta $100,000 y todavía se puede hablar de un chivero. El asunto es que pues tuvimos que recurrir, ¿verdad?, a esa opción, porque la opción con contratistas con seguros y con oficinas de administración, etcétera, pues sus costos eran tan altos que no nos permitían hacer la casa. A fin de cuentas, ¿verdad? Y tratando de resumir, desde el punto de vista de costos, de $300,000 logramos hacerlas en 95. Así que creo que fue un reto y un logro grande, ¿verdad? El poderlas hacer por $95,000, incluyendo, ¿verdad?, todas las estrategias de resiliencia y sostenibilidad que incorporamos en las casas. Un poco hablando de ese tema de costo, Abruña, que es que estamos sufriendo todos ese tema. Y algunas personas pues siempre pues preguntan y se cuestionan, pero ¿cómo es posible que lleguen estos precios tan altos? Hay que entender de que muchas veces las grandes compañías de construcción, que en efecto pues cumpliendo con todos los requisitos que se le imponen en el momento de una subasta, porque en la subasta les en parte explica y dice, me hace falta que el contratista tenga seguro para aquello, que tenga seguro para otro, que haya una brigada completa de seguridad, que una inspección de esta manera con profesionales licenciados en Puerto Rico y así por el estilo, ¿verdad? Indica una serie de cosas. Y todo eso incrementa los costos, ¿bien? Y hay que entenderlo muy claro porque que no se llame nadie engaño, ¿no? De que, en efecto, o sea, sí, los materiales han aumentado de precio, pero la metodología de la construcción, haciéndola pues por el libro, con todas las cosas que uno le gustaría en un escenario idílico, cuesta mucho dinero, en efecto, sí. Y en parte me parece que esta perspectiva de tú llevarlo a cabo de esta manera también fue pues novel, interesante, al mismo tiempo fue parte de la solución de hacerlo con 90 y pico de mil dólares, buenísimo. Sí, digo, hay que añadir también que eso no incluye el trabajo pro bono, porque hay que añadir que los documentos de construcción, las especificaciones técnicas, se hicieron pro bono. O sea, todos mis consultores, incluyéndonos a nosotros, pues lo hicimos de gratis, no cobramos por esos servicios, y las personas que se dedicaron a la inspección y a la gerencia del proyecto también lo hicieron de gratis, ¿verdad? Ángel Sáez, arquitecto también, que se encargó de los permisos, también hizo esa función de gratis. O sea que todos los que participamos pro bono, o sea, de buena fe, para ayudar a estas familias que se quedaron sin vivienda luego del huracán. Pero que si tú fueras a considerar, si tú fueras a cuantificar los costos de servicios profesionales por los esfuerzos que se hicieron, pues evidentemente hacer vivienda para personas que tienen unos retos económicos enormes, pues es un reto bien difícil. O sea, resulta un reto bien grande. Sin duda alguna. Así que en esa parte, pero ahí está la parte de cuando el arquitecto pues tiene este tipo de compromiso, que a mí me parece que es parte de las grandes lecciones
no solamente la casa que tú has diseñado, sino que ha sido parte de tu filosofía de trabajo como arquitecto y la que has ido también enseñando. En esa parte, pues, coincidió pues el proceso del concurso, la necesidad particular, tu metodología de pensamiento que ayuda a crear esta solución o está creando estas soluciones, ¿verdad? Pues no sabemos hasta dónde vamos a seguir con las mismas, pero nos sirve de escuela al resto para entender cómo resolver un problema de esta índole y cómo buscar posibles soluciones, sin duda alguna. Pues nada, Bruña, yo creo que estaríamos con este segmento. Vamos ahora a una pausa. A los amigos que nos siguen por las redes sociales, recuerden que a través del portal de Facebook de Arquitectura Hoy, también el del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, e igualmente por las páginas de YouTube de Arquitectura Hoy, usted puede ver este programa y puede sintonizarnos a nosotros y repetir los mismos, igualmente compartirlos, que esto es un gran mensaje. Vamos ahora a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. No se retiren. Regresamos al diálogo en su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, con el arquitecto Elliot Santos, hoy compartiendo la grata compañía del arquitecto Fernando Abruña, hablando particularmente sobre esta casa, una casa muy interesante que vamos a estar conociendo la obra en detalle. Se llama Casa Enlace Resiliente, ganadora de la Bienal 2021 del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Así que, Abruña, sorpréndenos una vez más. Yo sé que esta casa tiene tantas cosas que nos hablan de cómo sacarle provecho a cada pie cuadrado que existe. Y eso me gusta tanto de este diseño. Pero bueno, dinos con calma, enséñanos, explícanos tu casa. Muy bien, bueno, pues gracias nuevamente por la oportunidad. Tengo que decir que antes que nada quiero darle las gracias, ¿verdad?, a todas las personas que participaron del proyecto. Esto aparece Fernando Abruña como el autor de la obra, pero realmente, y tú estás consciente, ¿verdad?, de que todo proyecto de diseño pues incluye un equipo de personas que se involucran de lleno, ¿verdad? Así que quiero hacer mención de ellos, ¿verdad? Está mi esposa Peggy Musgrave, que es arquitecta en entrenamiento y que se encargó del staging, o sea, del arreglo de los interiores. Ángel Sáez, que es arquitecto licenciado, que se encargó de toda la cuestión de permisos. El ingeniero estructural José Green, que estuvo a cargo del diseño estructural, incluyendo algunas tecnologías noveles que incorporamos como parte de la estructura. El ingeniero eléctrico Gerardo Cosme, que se encargó no solo de los planos eléctricos, sino también de la fase del sistemita fotovoltaico, pequeñito que es, pero que está ahí. Y el ingeniero mecánico Francisco Maté, donde también incorporamos el uso de una cisterna de cosecha de aguas de lluvia. Así que ese fue el equipo de diseño. Giovanna Berríos también estuvo a cargo de la parte de paisajismo. Y entonces los gerentes de proyecto, Yamil Castillo, ingeniero y presidente de la Fundación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y Roberto Resach, también del Colegio de Ingenieros, ambos fueron gerentes de proyectos, y el arquitecto Carlos Muñiz del proyecto Enlace, que estuvo a cargo como la persona enlace entre nosotros y la comunidad. Así que él actuó como gerente de la comunidad en armonía con los gerentes de construcción y nosotros como diseñadores. Así que haciendo ese reconocimiento a todas las personas que participaron en este proyecto, pues tengo que decirte que uno de los retos importantes, más allá del tamaño del solar y de lo limitado del presupuesto, es que el suelo en estas comunidades es un suelo bastante malo, en el sentido de que no tiene mucha resistencia portante, o sea que no aguanta mucho peso. Y segundo, que su nivel freático o el nivel subterráneo donde la tierra está húmeda todo el tiempo, pues es bastante alto también. Y entonces eso añadió no solamente un reto estructural, sino también que significó un costo adicional desde el punto de vista del sistema de cimientos, ¿verdad?, de las zapatas del edificio. Y entonces, pues, las zapatas hay como $15,000, de esos $95,000 hay como $15,000 en las zapatas, en un espacio que el usuario no puede usar, no puede vivirlo, pero están ahí, esa cantidad de dinero está metida en esas zapatas precisamente porque el suelo no es el mejor.
Hubo que Entonces, preparar pues el terreno, por ejemplo, remover parte del terreno y poner material selecto. No hubo dinero para eso. no hubo dinero para eso. Me Lo que imagino. sí terminamos haciendo fue un mat foundation o una zapata flotante, que significa que todo el piso es zapata, ¿verdad? Que toda la estructura, todo lo que tú pisas allí es zapata. Y eso pues entonces le añadió un costo adicional y entonces nos dejó menos dinero para poder hacer lo que queríamos, ¿verdad? Todas estas estrategias de sostenibilidad que intentábamos incorporar. Pero bueno, dicho eso, pues también tuvimos en consideración el que la casa queríamos elevarla por encima de los niveles de inundación que aparecen en los mapas de FEMA, que son realmente los mapas de FEMA son mapas para compañías de seguro, ¿verdad? Para asegurar, no necesariamente son mapas que indican con precisión cuál es el nivel de inundación. Así que de los solares que seleccionamos en conjunto con los dueños y con la comunidad del Caño Martín Peña, las comunidades del Caño Martín Peña, y aquí Carlos Muñiz tuvo mucho que ver, pues buscamos sitios donde estas personas pudieran tener su nuevo hogar, pero en un área donde la topografía, ¿verdad?, fuera más alta de la que donde ellos vivían originalmente. O sea que aunque se mantienen en la misma comunidad, pues están en un sitio que está un poco más alto de donde estaban ellos. Y en adición a eso, pues levantamos el nivel de piso de la casa, si recuerdo bien, cerca de 30, 32 pulgadas por encima del nivel de la calle, que de por sí ya estaba por encima del nivel de inundación. O sea que le añadimos ese nivel de resiliencia adicional para proteger la casa y los usuarios en caso de una inundación. Lo otro que también utilizamos pues fueron equipos de alta eficiencia. Todas las lámparas son LED para reducir los consumos de energía. Los aparatos eléctricos llevan la rúbrica de Energy Star. Tenemos también una cisterna de agua potable alimentada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que está colocada en el techo. Y también tenemos una cisterna de cosecha de aguas de lluvia. La idea de tener la cisterna de acueducto alimentada por la autoridad sobre el techo fue como una solución a la necesidad de tener una reserva de agua potable, ¿verdad? Normalmente las cisternas que se usan en casas convencionales pues usan esa agua tanto para uso doméstico como para bajar un inodoro, para limpiar la acera, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, esa agua, esa reserva la dedicamos exclusivamente para el consumo de los que van a vivir ahí. Y entonces la cisterna de agua de lluvia la utilizamos para uso doméstico, ¿verdad? Entonces, pues ya eso tiene más sentido. Y entonces eso nos permitió eliminar desde el punto de vista de costos todo un sistema que teníamos de ozonización y de osmosis invertida y filtros de carbón activado y radiación ultravioleta para purificar el agua. Así que al tener estas dos cisternas, pues tenemos el beneficio de tener el equivalente de agua purificada y potable con el agua que tenemos de la cisterna alimentada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y entonces tenemos la segunda cisterna que cosecha las aguas de lluvia. Muy ingenioso. Entonces, lo otro también que es importante es que el techo está hecho con lo que se conocen como SIPs en inglés, o Structural Insulated Panels, o paneles estructurales de aislamiento. En este caso son paneles estructurales de hormigón con aislamiento interno. Eso quiere decir que utilizamos unos paneles especiales que tienen poliestireno expandido, que es como el foam que uno ve cuando compra equipos electrónicos. Y entonces, pues eso reduce el paso del calor, ¿verdad? Tiene una resistencia térmica de R20. Mientras más alto el número, mayor es la resistencia. Un techo convencional de hormigón no llega a 1. Así que te podrás imaginar, este techo es 20 veces más eficiente desde el punto de vista de reducir calor que un techo convencional. Tenemos también un calentador de línea, un calentador de agua eléctrico de línea, pero la casa está preparada para instalar en un futuro un calentador de agua solar, y también tiene una planta de emergencia solar con 2 paneles fotovoltaicos y una consola a manera de planta de emergencia
solar también, pero la casa también está preparada para cuando los dueños tengan su dinerito, puedan poner un sistema fotovoltaico completo para operar la casa en su totalidad. Qué chévere. Todos los aparatos sanitarios también llevan la rúbrica de WaterSense, que es el equivalente de Energy Star, pero para aparatos que consumen agua. Y también añadimos un inodoro de composta que preparamos la infraestructura para instalar un inodoro de composta que funciona sin agua, ¿verdad? No necesita agua para operar y eso le añade un componente de resiliencia adicional a la casa. O sea, imagínate el siguiente escenario. Tú recibes agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, pasa otro huracán como María, te quedaste sin el servicio de la autoridad, pero tú tienes tu cisterna de 500 galones de agua potable en el techo, tienes tu cisterna que recoge aguas de lluvia y con esas aguas de lluvia es que tú vas a bajar tu inodoro convencional. Pero si por alguna razón hubiera una sequía, además del impacto del huracán, pues entonces puedes utilizar el inodoro de composta que no utiliza agua. O sea que tienes ahí 3 niveles, 3 estratas de resiliencia. Si te falla un sistema, vas al segundo, si te falla el segundo, vas al tercero y si te falla el tercero, vas al cuarto. O sea que... Me parece y buenísimo, Abruña, desde el punto de vista también de ir ofreciendo otras alternativas que pues para nosotros las conocemos y tú que las has probado muchísimo, pero que quizás para el ciudadano promedio no ha tenido acceso a estas tecnologías de una forma cotidiana. Pues aquí puede ver todas ellas en proceso, hasta el De inodoro de hecho, composta, que está buenísimo. y ahora que lo mencionas, me estuvo interesante que hubo más escepticismo de algunos de los miembros del comité del grupo de gerencial con relación a los inodoros de composta que a los mismos usuarios. Los usuarios se mostraron mucho más, más interesados y más entusiastas con relación al uso de los inodoros de composta. Tan pronto se les mencionó, yo quiero experimentar, yo quiero uno en mi casa también. O sea que desde esa perspectiva, pues, contrario a otros escenarios donde cuesta algún trabajo convencer a las personas de que se hagan ese tipo de instalación, los dos beneficiarios pues fueron simpáticos, simpatizaron con la idea. Sí. En la imagen que ves ahí, ves una ventana, a ver si puedo mostrar mi cursor, sí. Aquí ves una ventana, el nivel de piso está al ras de esta rayita que tú ves aquí, ¿verdad? Que forma parte de una viga de piso, de hecho, de la losa de piso interior. O sea que la ventana, si te fijas, llega casi hasta el piso. Y el transom o el montante de vidrio que está en la parte de arriba llega a ras con el plafón. Y entonces eso permite que la ventilación natural pase a la altura del cuerpo de las personas que están adentro y que el montante, si por las razones que fueran la ventana tuviera que cerrarse, siempre queda este vidrio que permite que la luz rebote contra el plafón y distribuya la iluminación hacia el interior de la casa. Lo otro que quería mostrar, aprovechando esta ilustración, es esta lámpara. Todas las lámparas exteriores tienen unas bombillas LED, pero son de color amarillo, cuya frecuencia ayuda a evitar la presencia de insectos. Y entonces, pues, eso nos ayuda porque muchas de estas comunidades del Caño Martín Peña, como comenté, pues, tienen el nivel freático del suelo alto y la presencia de mosquitos, pues, hay más posibilidades ahí. Así que todos los baños y todas las lámparas exteriores tienen ese tipo de lámparas. Y entonces, pues, eso permite mitigar la presencia de insectos sin necesidad de utilizar químicos tóxicos ni insecticidas. Si fuese una luz blanca, para ir orientando a los amigos que nos escuchan, pues básicamente lo que haría es todo lo contrario, el efecto de atraer a los mosquitos, ¿correcto? Exactamente. Si fueran blancas, pues entonces lo que hace es atraer los insectos. Entonces, aquí ves la planta de piso, es una planta muy sencilla, donde esa primera lámina que vimos es este jardín perfumado, ¿verdad? Utilizamos plantas que le dieran un olor particular a la entrada. Y luego de eso entonces tenemos este patio interior grande con un área apergolada, que son estos cuadros que ustedes ven aquí. Ahorita se los muestro en las láminas y en la fotografía. Y entonces también un área para descansar y un medio baño afuera que tiene el inodoro de composta y una pileta, ¿verdad? Entonces, pues eso le añade también el uso de un medio baño, pero también tiene
una pileta que aunque la puedes utilizar como un lavabo, pues también la puedes utilizar para lavar ropa, etcétera, etcétera. Aunque la casa está dotada también de un espacio para la máquina de lavar, que también fue donada por el Proyecto Enlace. Todos los equipos, ¿verdad? La nevera, la estufa de gas, la nevera, la estufa y el fregadero pues el fregadero fue instalado como parte del proyecto y la estufa y la nevera fueron donadas por el Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Todos los mobiliarios, ¿verdad? De las camas, la sala, el comedor, la mesa de patio, etcétera, la donamos los dos gerentes de proyecto y yo, entre los tres, pues donamos esos muebles y la Fundación de Arquitectura donó los muebles de cama para las dos habitaciones. Qué bien. Entonces, lo importante de este diseño es que también, ¿verdad? Ves aquí estos dos armarios, estos dos closets, donde ya están preparados para que en un futuro se puedan instalar ahí los inversores y las baterías y los controles de un sistema fotovoltaico con todas, ¿verdad? Con todas las instalaciones necesarias. En las láminas van a ver el sistema fotovoltaico que finalmente instalamos. Tiene un área de estacionamiento y un balconcito al frente que lo hace bastante atractivo. Tiene también un espacio en el costado para siembra orgánica, ¿verdad? Si el dueño quiere sembrar sus cositas y tener también acceso a su propia siembra, su propio huerto, pues lo puede hacer una siembra, practicar el agrourbanismo. Y si lo quiere también, pues también un receptáculo de composta. Es una solución muy, muy sencilla. La habitación principal la bautizamos como la de la parte de atrás porque es la más cercana al baño, ¿verdad? La otra está en el extremo opuesto, pero está más distante del baño. Así que le dimos ese beneficio a la habitación principal. Entonces, lo que la hace particularmente especial es que sala, comedor y cocina están en un mismo espacio abierto y ese espacio abre completamente con estas puertas plegadizas hacia el espacio exterior y le da entonces una visual mucho más amplia de lo que realmente es la casa. La casa lo que tiene es una medida exterior de 12 pies, desde esta esquina que estoy marcando con el cursor, desde esta esquina hasta esta esquina lo que hay son 12 pies, o sea, internamente mide 11 pies de ancho, pero cuando tú veas la fotografía te vas a dar cuenta que se percibe como que es mucho más grande. Qué bien. Perdona, entonces aquí ves una puerta entrecortada porque en un futuro aquí se puede colocar una pared y se puede hacer una tercera habitación y entonces el medio baño pues queda dentro de la habitación. Y entonces pues eso le añade ¿verdad? Otras posibilidades de crecimiento a la casa sin necesidad de entrar en procesos de demolición y reconstrucción. Sencillamente se coloca la pared y ya en esta área los bloques se dejaron sin varilla para que se puedan derribar con relativa facilidad cuando se vaya a crecer la casa. Qué bien. Ahí la ves de frente, está entre medio de dos estructuras existentes. El solar es relativamente estrecho. Este es el solar menos estrecho. ¿Okay? El solar más estrecho tenía esta distancia casi más o menos por aquí, donde estoy marcando el cursor, era el ancho de la otra casa. O sea que el espacio era ultra, supra limitado. Aquí puedes ver entonces el balconcito, ¿verdad? Una cosa bien modesta. Entonces aquí puedes ver, no se ve la cisterna de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado que está en el techo, está más atrás, pero sí puedes ver esta cisterna columnar que es la que cosecha aguas de lluvia y ves la tubería que viene del techo y alimenta la cisterna. La idea de tenerla en forma de columna es que le da presión. Sí, vertical, le da presión, le añade presión sin tener bombas, o sea, sin necesidad de bombas. Tú abres esa pluma que está más o menos a la altura de más o menos por aquí y sale un chorro con una presión buenísima. O sea, puedes utilizar el agua para alimentar un inodoro, para rociar las plantas, para limpiar el carro, limpiar la acera, las ventanas, mapos, etcétera, etcétera. Qué bien. Entonces aquí ya estamos entrando, ¿verdad? La entrada principal de la casa, con las sillitas que tenemos del balcón, que se colocan ahí durante el día y luego se ruedan hacia adentro durante la noche, porque pues el vecindario pues, es un vecindario bastante inseguro, ¿verdad? Que presenta
ciertas dificultades de vandalismo y robo. Así que esas sillitas tienen una doble función. Funcionan como sillas de balcón, pero también funcionan como una silla de descanso en el interior de la casa. Ya que estamos en eje con el patio lateral interior, y aquí vemos ya entonces el jardín, ese jardín de entrada perfumado, y más al fondo puedes ver la mesita con su sombrilla que actúa como un comedor exterior cuando tú quieras hacerlo así. Y entonces el área pergolada, ¿verdad? Y ves la pérgola con las 4 puertas plegadas, y entonces pues le da un espacio, un sentido de espacio bien, bien grande, ¿verdad? Entonces acá al fondo, esta área que ves con ese color de guayaba, color guayaba, pues es donde está el medio baño de visitas que tiene el inodoro de composta y la pileta. Aquí entonces es donde nosotros colocaríamos las 2 sillitas que vistes en el balcón, y aquí es donde aparecería el hueco que conectaría para una tercera habitación. Sí, Aguántame ahí la presentación para entonces irnos a la pausa y regresamos en breve para seguir disfrutando de esta casa de Enlace Resiliente. No se retiren. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, con el arquitecto Elliot Santos, hoy aquí conociendo el proyecto Casa Enlace Resiliente del arquitecto Fernando Abruña, y nos ha estado enseñando un diseño con unas limitaciones impresionantes y cómo ha quedado, pues mira, unas grandes lecciones de lo que es arquitectura, buena arquitectura en cuanto a todo el tema del uso del espacio, sacarle provecho a un proyecto de esta categoría. Así que, Abruña, continúa deleitándonos con esta parte. Hemos visto cómo poder utilizar y sacarle jugo a un patio interior y exterior, ¿verdad? Porque se borra esa línea de una forma muy elegante, y ahora vamos aquí adentro de la casa, estamos apenas entrando. Así que adelante. muy bien, pues notarás aquí que hay llamamos un generador solar, y es un sistema fotovoltaico minúsculo, ¿verdad? Que tiene 2 receptáculos, tiene la batería, tiene el inversor, está todo integrado, y conecta con un cable que pasa por aquí debajo y sube y llega hasta el techo. Y entonces, pues eso entonces sirve como una planta de emergencia en caso de que haya una tragedia ambiental como la que sufrimos. Pues ese generador solar permite que la nevera se pueda conectar y que pueda operar 24/7 todo el tiempo, y sobra energía adicional por si acaso tampoco tienes el recurso de gas para alimentar la estufa, pues también tienes recurso eléctrico para alimentar un horno de microondas y a lo mejor una que otra lámpara dentro de la casa. Entonces, pues sobrevives el desastre con los elementos principales, ¿verdad? Para poder operar dentro de un estado de emergencia, como se daría en un caso de un huracán como el que sufrimos. Ese La nevera generador fue puede seleccionada. funcionar o sea, para esa nevera que está ahí, podría seguir funcionando con ese generador. Sí, de hecho, si los dueños desearan, podrían operar la nevera completamente independiente de su sistema eléctrico, corriéndola todo el tiempo con el sol, ¿verdad? Esa también tienen ese beneficio, ¿verdad? Si lo hacen, pues entonces reducen su consumo y se ahorran $10 o $12 mensuales en consumo de energía, ¿verdad? Que aunque parece poco, para este segmento de la población, $10 o $12 es un montón de dinero, ¿ok? La nevera se seleccionó específicamente para poder operar con esta planta de emergencia solar, y si te fijas, hay espacio adicional para que en un futuro, si los dueños tienen las posibilidades de instalar un sistema fotovoltaico completo, más robusto y más grande, pues entonces pueden tener una nevera de mayor tamaño, a lo mejor con hielera, etcétera, con todas las conveniencias de las neveras más costosas, e inclusive también un extractor de grasa si así se quisiera. Pero por lo demás, pues sigue operando como una casa normal. Esta es una visual del baño como quedó, ¿verdad? Son aparatos sanitarios WaterSense. Estos son inodoros que consumen muy poca agua, consumen 0.3 galones menos que los inodoros convencionales, y el lavabo pues también consume menos agua que los lavabos tradicionales, y lo mismo con la ducha. Esta es la habitación
el zinc, todavía no se ha puesto ahí la cama, pero sí puedes ver, ¿verdad? El transom, o sea, el montante de vidrio que pusimos y las ventanas que llegan casi hasta el piso. Eso permite una ventilación cruzada buenísima, una buena iluminación natural, y en caso de que tuvieras que cerrar las ventanas, pues si te fijas, notas aquí el brillo, ¿verdad?, de la luz que rebota contra el plafón. Notarás también que los plafones los pintamos de amarillo para que aún con luces blancas, el rebote de la luz que se refleja de esos plafones sea un reflejo amarillo y ayude a mitigar también la presencia de insectos en el interior de la casa. Esta es la parte de atrás de la casa. No es la fotografía más linda, pero sí quería mostrarla para que las personas vieran, ¿verdad?, el contexto en que se encuentra esta casa, ¿verdad? Esta es la pared de colindancia con el vecino del lado derecho y esta es la pared de colindancia con el vecino de la parte de atrás. Y entonces, pues esto ejemplariza le dice a uno más o menos el tipo de construcción que hay alrededor, ¿verdad? Bastante improvisado. En un caso de un huracán sabemos que esas planchas de zinc se van volando, que no hay manera de tener eso. Entonces aquí tienes otra vista mirando desde un poquito de frente al medio baño y mirando entonces hacia la sala y hacia el patio interior con la pérgola, un Qué espacio bien muy se ve agradable. eso. Se ve Sí, mucho, eso se ve mucho más espectacular, la amplio. bruña. Fíjate Sí, cómo en parte pues se busca la forma de que o sea, se le saca provecho a ese uso del espacio interior y exterior, ¿verdad? Porque funciona de las dos maneras. Cuando estás afuera, le sacas provecho al interior de la casa y viceversa. Y eso es una exactamente. situación que aún casas de un cohorte económico mucho más grande no tienen esta percepción espacial que me estás mostrando aquí. Gracias por traerlo a colación. Una de las máximas que usamos en la oficina es que cualquier casa que nosotros diseñemos, nosotros debemos estar dispuestos a vivir en ella. O sea que si diseñamos esta casa fue con la idea de que no solamente son para estas personas que son beneficiarios, sino que si hubiera la necesidad, nosotros estaríamos dispuestos a vivir en ellas también. O sea que es un compromiso que hacemos en la oficina y los que trabajamos en ella, ¿verdad? De que lo que diseñamos no lo hacemos como, vamos a decir, como una solución para salir del paso, sino que estamos comprometidos con que la solución sea tan buena como para que nosotros querramos tenerla también. Aquí la ves entonces también, ¿verdad? Ya donde ves entonces el patio, el jardín interior, y nota la amplitud, lo amplio y lo ancho que se ve esta casa, ¿verdad? Aquí ves la mesa de comedor, más hacia los observadores que estaría la cocina, y más hacia el fondo pues está la sala. Este closet que ves aquí es donde están los controles fotovoltaicos para el inversor, etcétera, y del costado de afuera pues las baterías. Aquí notas entonces el hueco de entrada hacia la habitación que mostré ahorita, y aquí ves la ventana que se veía ahorita, y aquí también tienes otra ventana, o sea que se ilumina de forma natural. Si por alguna razón está lloviendo torrencialmente o hay una tormenta, tú puedes cerrar las 4 puertas, cerrar las celosías, tienes tu seguridad, tienes tu protección asegurada, y todavía tienes entonces las ventanas de clerestorio para que te iluminen interiormente. Aquí lo ves entonces parado de frente a la cocina y mirando hacia el comedor y la sala y hacia el patio y el jardín interior. Fíjate también nuevamente que tenemos unos abanicos de plafón, y nuevamente recalco el uso del plafón amarillo para reducir, ¿verdad?, la presencia de insectos sin necesidad de uso de químicos tóxicos ni insecticidas. Es una solución bien, bien sencilla, y fíjate lo amplio que se ve eso, cuando en realidad el espacio interior lo que mide son 11 pies. ¿Okay? No, una solución muy Así que elegante, muy práctica. Sí, claro que sí. pues nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, del resultado final. Tuvimos nuestras dificultades con el constructor, encontramos dificultades, ¿verdad?, que aparecieron unas filtraciones que se corrigieron, algunas de las tuberías no estaban en el sitio correcto, en la electricidad también tuvimos dificultad, todo, ¿verdad?, porque pues, tuvimos que trabajar con un contratista, ¿verdad?, de escasos recursos, pero pudimos, con esas limitaciones, pudimos hacer la casa por un precio de 95.
que a mi juicio, pues, y dadas las circunstancias de los costos como están actualmente, me parece que es un logro significativo. ¿Qué Y utilizaste eso para fue, recubrir los pisos, Abruña? Que veo como un color constante, ¿verdad? Una sí, superficie consistente. pues originalmente nosotros queríamos un piso de hormigón pulido, pero la mano de obra no era suficientemente diestra como para lograr eso y el piso no quedó muy bien, así que lo que terminamos utilizando fue una pintura epóxica gris que se aplicó a toda la superficie y le dio entonces una apariencia aceptable, ¿verdad? Lo ideal, bajo otras circunstancias, espero que en la tercera casa pues podamos hacerlo con cemento pulido, que le da una pátina más bonita que este gris que tenemos ahora, que es bastante anónimo. Pero fue precisamente por las dificultades que tuvimos con el constructor que hizo la casa. Yo creo que conviene decirlo, ¿verdad? Que eh, cuando se hizo este concurso y tomando en consideración, ¿verdad? Que los que participamos pusimos nuestro empeño, pusimos nuestro tiempo, pusimos nuestros recursos, tanto también el ingeniero Yamil Castillo y Roberto Resach, que donaron también parte de los muebles. Es importante señalar, ¿verdad?, que para proyectos de este tipo nos parece como condición sine qua non que exista una biblioteca nacional de planos de vivienda que los arquitectos y los ingenieros donemos voluntariamente y que ese recurso esté ahí porque los costos de servicios profesionales definitivamente no los puede costear las personas que viven en estas casas y que viven bajo estas circunstancias, que son familias vulnerables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? O sea que si se lograse esa Biblioteca Nacional de Planos de Construcción para Vivienda, que incorpore todas estas estrategias de sostenibilidad y resiliencia, pues ya ahí por lo menos damos un paso adelante para mitigar el que se siga haciendo vivienda informal, que es el término que se utiliza para la vivienda que se construye sin pasar por el proceso de un diseñador licenciado y sin pasar por el proceso de permisos, cumplimiento con códigos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ayudaría muchísimo a que el problema de la vivienda se pueda atender con un poquito más de integridad y un poquito más de equidad, de justicia social para aquellas personas y aquellas familias que no tienen los dineros para pagar los servicios profesionales que supone el diseño de este tipo de vivienda. Y que muchas veces resulta en que tenemos viviendas construidas por los mismos dueños, por sus vecinos y demás, que a veces con el mismo dinero, con los mismos bloques, varillas y hormigón que usaron, el cemento y demás, se hubiese hecho algo mucho mejor, ¿verdad? Por ejemplo, estos mismos ejemplos que me estás dando aquí con esta casa nos sirve de gran escuela por la misma razón. Y ahora me quedaba una pregunta y era la altura entre el techo y el piso de la casa, del interior. ¿Cuál Pues sería, Bruñe? es interesante porque los planos se hicieron para que la altura fuera de 8 pies convencional, ¿okay? 8 pies, que es lo típico en una estructura. El contratista no leyó bien los planos, el constructor no leyó bien los planos y la hizo de 9 pies de altura. Así que eso representó, ¿verdad?, otros ajustes que tuvimos que hacer, pero fue un error, vamos a decir, un accidente afortunado, Alegre, vamos a poner, ¿verdad? exactamente. Un accidente afortunado. Y entonces, pues, tenemos un pie adicional de altura que le ayuda a la amplitud también de la percepción que tenemos en la casa. Dicho sea Definitivamente paso, que sí. ocurrió en una casa, pero no ocurrió en la otra. Fíjate qué cosa más interesante. El mismo contratista hizo las dos, pero en una se equivocó y la hizo de 9 pies y en la otra la hizo de 8 pies. Pero no obstante, se siguen viendo muy bien las dos casas, aún con la altura de 8 pies. Eh, los mobiliarios los seleccionamos nosotros mismos y fuimos a comprarlos, ¿verdad? Porque entendíamos que era importante la selección de mobiliarios, que la gente que va a vivir estas casas sepan que la arquitectura también va matrimoniada con el tipo de mueble que se debe, que está más adaptado para el uso de esos espacios. Así es, qué bien. Y veo el tema de la apertura, los muebles que en parte pues se levantan del nivel de suelo, no intenta hacer unos muebles que invadan una sala. A veces he visto muebles que son muy invasivos con unas telas
calurosas que lo que hacen es que almacenan polvo y calor. Exactamente, Y diste en el clavo, eso precisamente era muy el objetivo. masivo. Eso, exactamente, Entonces, a perfectamente. veces hay casas, Abruña, que estamos viviendo en el trópico en Puerto Rico, entonces pues no parecen casas tropicales, no parece una casa que pueda vivir en el trópico. Entonces, la gente se queja de que es una casa calurosa, no se da cuenta de que ha sido una colección de sus decisiones que la llevan a este punto. Eso es Bueno, así, bueno, eso es Abruña, mira, así. este Buen programa punto. apenas se nos ha ido ya, nos queda apenas unos 50 segundos de programa, pero quiero felicitarte no solamente a ti, al grupo entero, porque se nota ese esfuerzo, no solamente el desprendimiento y las ganas de hacer un cambio real a la vida de estas personas. Esto es lo que yo le llamo lo que es arquitectura y el potencial que tiene de hacer un cambio en cómo viven los seres humanos. Aquí tenemos un perfecto ejemplo de esto. Yo diría que de todas las tipologías que nosotros como arquitectos tenemos a nuestro haber, ¿verdad? Que podemos diseñar, a mí me parece que la vivienda es absolutamente fundamental, ¿verdad? Si a mí me dan entre escoger diseñar vivienda de este tipo o diseñar un casino para máquinas tragamonedas, se cae de la mata que yo voy a seleccionar la Una vivienda, vida. ¿verdad? Son Eso es dos así. tipologías que diferentes arquitectos tienen que atender, pero desde el punto de vista prioritario de sociedad, equidad, etcétera, etcétera, la vivienda es fundamental. Así es. Abruña, gracias. Se nos acabó el tiempo del programa, pero te estamos profundamente agradecidos. Así que esto ha sido un programa especial relacionado con el ganador del proyecto construido, uno de estos ganadores importantes de la Bienal 2021, correcto. Y en este caso el de la casa Enlace Resiliente. Así que hasta la próxima semana. Yo soy el arquitecto Eliot Santos y esto fue Arquitectura Hoy.